fue a visitar a Bolsonaro. Por eso cuando fue al G7 a regañadientes, invitado al G7 a regañadientes, porque finalmente Meloni lo llamó y le dijo, no es posible que te invitemos y no vayas, nadie conoció una sola palabra que haya dicho Milei en ese encuentro. ¿Por qué? Porque era un encuentro político y tenía que escuchar a los demás. Y tenía que interactuar políticamente. Pero ese no es su métier. Entonces me parece a mí que, digamos, este proyecto de la Internacional Reaccionaria tiene hoy, al menos en Argentina, no sé por cuánto tiempo, pero tiene un pilar importante. Un pilar importante. Y el éxito potencial que esto tendría, si es que lo tuviera, vamos a ver dónde termina esto. Bien. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Estaría bueno por ahí que Roberto nos dé la visión de esto, ¿no? De este escenario internacional reaccionario, por ahí más desde el plano económico, desde la perspectiva económica, ¿cómo ves esto en términos económicos? A mí me parece que, y no lo digo solo yo, me parece que hay varios analistas que lo dicen, me parece que eso es lo que está ocurriendo, que el capitalismo está en una fase de acumulación de capital sustancialmente distinta, Juan Gabriel lo decía respecto al capitalismo financiero, y que más que acumulación de capital está empezando a reclamar orden social. Eso es lo que uno empieza a ver en todo el mundo. Hay un tema en el cual esta internacional reaccionaria conecta con una demanda de orden social que estratifique determinada acumulación de capital, que tiene una magnitud tal de concentración de riqueza que prácticamente, digamos, no es casual lo de las tecnológicas, no es casual, algo Varoufakis habla del tecnofeudalismo, pero de este tipo de mercados virtuales que de algún modo explotan productores y consumidores al mismo tiempo. Si yo quiero vender, tengo que vender a través de fulano, y si yo quiero comprar a través de fulano, y fulano se queda con una comisión. Las tecnológicas y la creciente construcción de mecanismos de control social a través de las tecnologías también. Y por otro lado, en este escenario reaccionario, también, y lo señalaba Juan Gabriel, el declive de Occidente. Es decir, un capitalismo que agota un modo de acumulación en el cual la producción y el consumo empiezan a perder relevancia. En el tramado o en el proceso de acumulación de capital. Claro, pero si pierde relevancia la producción y el consumo, porque además la concentración económica hace que haya formaciones monopólicas capaces de fijar precios, no nos vamos a entender sobre esto, de tal modo que van angostando la producción. Si pierde relevancia la producción y el consumo, ¿qué le queda a los ciudadanos en este esquema? Digo, esto es lo que se empieza a ver, y lo que las élites, o algunas élites más transnacionalizadas empiezan a ver, la necesidad de un orden social. Pero por el otro también, el declive de Occidente frente a naciones que emergen con más potencia y capacidad de construcción y crecimiento, donde la fase capitalista es otra.
¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de la crisis del 2008, la solución que dio el capitalismo, o los norteamericanos principalmente, fue la emisión monetaria y la inyección de moneda como forma de generar un proceso de licuación de deudas. Pero no hubo políticas fiscales, o las hubo parcialmente, de recuperación de la demanda efectiva, sino de recuperación de los actores que habían provocado la crisis y sustentabilidad de las organizaciones financieras. Esa es una burbuja, quantitative easing. Alemania o la Unión Europea, por la necesidad de sostener el euro como moneda internacional, moneda de reserva internacional, no puede hacer lo mismo. Podría haber emitido euros, recuperar la demanda y dejar que el euro se deprecie. No lo hizo. Aplicó planes de austeridad sobre las economías más débiles para sostener el valor del euro. Fueron dos salidas de la crisis. En ambos casos, se estanca la economía. Porque no hay recuperación de la demanda efectiva, sea por los planes de austeridad, sea por una expansión monetaria que va, además, fundamentalmente a lo que llamaron la reflación, que era la compra de acciones, sobre todo las tecnológicas, donde se ve que el Nasdaq sube muy por arriba de la tasa de crecimiento de Estados Unidos. O sea que el valor de las tecnológicas se incrementa. Y eso es lo que está probando la disociación de determinados valores de activos respecto a la producción real. Vuelve a haber otra burbuja en la pandemia y vuelve a aplicarse la misma solución. Y por el otro, esas economías occidentales estancadas tienen como correlato la expansión de la economía china, la expansión de la economía india, la expansión menos medida de Rusia, muy contenida por mucho gasto militar. Creo que eso, en términos económicos, a Rusia la limita. Siempre la limitó, Juan Gabriel lo puede decir mejor que yo, pero siempre el escenario de carrera armamentista Rusia. Y el otro punto es que también Sudamérica había encontrado una visión distinta y salida distinta, inserción, que bueno, hay una contraofensiva. Digo, ahora, para reforzar lo que dice Juan Manuel, en el plano económico, esta internacional reaccionaria se apoya en dos cuestiones. Una fase de acumulación capitalista que está degradando producción y consumo a partir de formas científico-tecnológicas que van disolviendo la comunidad, y lo cual requiere control social. Y por el otro, un declive de las economías occidentales frente a otros emergentes. En ese punto, cuidado con China, porque está atravesando la misma situación que Alemania. Si quiere sostener un yuan como moneda internacional, no puede aplicar políticas o estímulos a la demanda internos, que es lo que el Ejército Popular le está demandando a Xi Jinping, porque la inversión y la demanda externa ya no son suficientes locomotoras de la economía china. La economía china ya no se recupera solo por el empleo, sino que le están demandando más consumo interno, más salario, más... Esto por ahí Juan Gabriel lo sabe mejor que yo, pero dicen que en el último congreso un general importante le dijo a Xi Jinping: si somos potencia tenemos que tener un estado de bienestar. Y Xi Jinping le dijo que no, porque si no, no hay ruta de la seda. Si no, no hay swap con los yuanes y el yuan se deprecia. Es la misma situación de Alemania con el euro. Veremos cómo lo resuelven. Pero digo, hay dos factores que promueven la internacional reaccionaria: el declive de Occidente y la fase de acumulación capitalista que disocia la producción y el consumo, la licúa. Ya los ciudadanos no se encuentran ni para producir ni para consumir. Es un tema no menor. Frente a eso, yo comparto lo que dice. En el plano más local, y lo digo corto, así seguimos con Juan Gabriel, que es más importante, julio es un mes interesante para la situación argentina y el gobierno, porque el gobierno
consigue estabilidad política con dos grandes éxitos políticos, la aprobación de la ley bases y el RIGI, que es un núcleo duro de sus políticas, el régimen de inversiones, y la firma del Pacto de Mayo, que es la adhesión de los gobernadores al nuevo pacto nacional que está proponiendo a través de la ley bases. Son las dos cuestiones en términos políticos. En términos sociales logra tranquilizar la calle después de las grandes movilizaciones de abril y mayo, el paro de la CGT, porque hay una sensación de la baja de la inflación que genera dudas. Ahora, en ese momento que logra el 9 de julio el clima político con la aprobación de la ley bases y la firma del Pacto de Mayo, ¡pum!, se dispara el dólar y sale corriendo el Banco Central a intervenir. Es decir, que no es cierto que los mercados esperaban el respaldo político al gobierno para lograr el proceso virtuoso de reflujo de dólares, sino pasa todo lo contrario. Y ahí esa es la pata floja del gobierno. La falta de orden macroeconómico. Es decir, Julio lo que muestra son las dos cosas. El triunfo político, que por alguna razón logra subsumir al sistema político en esas dos iniciativas, un nuevo pacto fiscal federal y un nuevo régimen de incentivo a las inversiones que están asociados los dos en el plano estructural, pero por el otro empieza a escaparse el tipo de cambio, donde todo el mundo da cuenta del déficit de la cuenta corriente, la caída de reservas, la no acumulación de reservas, y lo que hace Caputo es lo mismo que por el cual el Fondo Monetario lo echó, porque lo hacía con la plata de ellos, vender reservas para tratar de contener el dólar. Y de paso que los agentes económicos que entraron a la bicicleta financiera se vayan tranquilos. Pero digo, eso es Julio. Éxito político y desborde macro. Y estamos en eso. Ahora bueno, pues mi pronóstico es negativo. Pero bueno, eso si quieren lo charlamos. Gracias, Roberto. Vito, vos tenías una pregunta sobre el libro. Sí, bueno, justamente Roberto me da pie para seguir hablando un poco en este hilo sobre Internacional Reaccionaria y sobre todo su negación a tratar con Oriente, que es la gran enigma de ahora, el futuro, podríamos decir, del comercio entre Occidente y Oriente. Estamos, bueno, como ya hablamos, justo en el periodo del descenso paulatino de Estados Unidos y el ascenso de China,